Hola, bienvenidos al podcast. Les saluda Randy Benavente en compañía del doctor Jaime Daniel. Ambos buscando ayudar a las personas a ir conociendo sobre temas de salud. Hoy compartiremos una revisión sobre la isquemia mesentérica aguda. Antes le damos la bienvenida al doctor. ¿Qué tal, doctor Jaime? ¿Cómo le va? Acá muy contento de poder justamente realizar esta actividad y la verdad que siempre de manera tan desinteresada poder ayudar a otras personas. A veces se desconocen muchos términos, no se pretende que uno se haga un experto de esto, pero por lo menos que sí se haga familiarizado con algunos términos, con algunas cosas, con algunas dudas que de repente pueden haber tenido, de repente de uno o de sus familiares. Perfecto. Y bueno, la palabra mesentérica nos da idea de mesenterio. Podríamos comenzar quizás comentando esta palabra. ¿Qué es el mesenterio, doctor? Eh, bueno, realmente en la medicina siempre nos valemos mucho sobre lo que es el latín y el griego, ¿no? A veces algunas personas que puedan tener un tanto de conocimiento pues se harán una idea de por sí con la palabra sola, ¿no? Hablando sobre enterón, que es intestino, y meso pues, está la parte media. Pero en este caso estamos hablando de una capa doble que corresponde a prácticamente una bolsa formada por lo que se conoce también como el peritoneo, justamente peris alrededor, ¿no? Que es una bolsita de tono que está alrededor que se encuentra justamente dentro de lo que conocemos como cavidad abdominal o como la barriga. Básicamente la continuación del peritoneo pues, se divide en estas dos paredes de la bolsa, ¿no? El que está hacia el lado de los órganos y lo que está formando las paredes propiamente de la cavidad abdominal. Esto se va a adherir a los intestinos. Básicamente es un reservorio de grasa que se conoce como tejido adiposo. Va a permitir de que haya circulación de vasos sanguíneos que llevan la sangre. También hay otro tipo de vasos o tipo que se llaman los vasos linfáticos. También vamos a poder encontrar presencia de nervios, que todo esto van a ir ayudando y enfocándose hacia el contenido intestinal, ¿no? Excelente. Y bueno, y por otro lado también hemos escuchado algunos términos, isquemia, infarto, pero lo asociamos más con temas del corazón. ¿Puede pasar esto en otras zonas del cuerpo? En realidad sí. Si quisiera yo hablarlo de una manera muy simple, estaríamos hablando quizás de diferentes grados de asfixia del cuerpo, po. Implica que siempre tiene que haber un flujo de sangre para que en todo el cuerpo, sea un dedo, sea de repente la nariz, por exagerar, lleguen nutrientes, llegue aire y lleguen otros elementos propios que están en la sangre que nos ayudan a regenerar. En ocasiones puede ser que llegue en pequeñas cantidades, como un pequeño río que se va agotando el agua. Entonces estamos hablando de repente de hipoperfusión, pero hay momentos en los cuales está bien todo el conducto, pero de repente ¡pac! Se bloqueó momentáneamente. Ahí comenzó a ocurrir una pequeña isquemia, pero se desbloqueó. Pero ya duró unos segundos en los cuales se cortó ese flujo y comenzó a causar padecimientos. Ahora, si este bloqueo se prolonga por más tiempo, pues ya estamos hablando de un infarto. Entonces, sí es válido que estemos utilizando los términos para decir isquemia o infarto en sitios que no son el corazón o no son el cerebro o de repente en los riñones, pulmones o en otras partes del cuerpo. Y doctor, pero ¿qué es lo que ocurre cuando se presenta una isquemia en el mesenterio? Eh, bueno, básicamente cuando ocurre el tema de la isquemia en el mesenterio, lo que vamos a encontrar es de que hay como una especie de moco protector, básicamente, que evita que justamente nuestros órganos se lastimen. Pero para lograr esta función requiere realizar un gran trabajo que consume bastante energía y por lo tanto debe tener bastantes nutrientes, ¿no? Entonces, es la única manera que pueda tener todo esto es mediante un flujo sanguíneo bastante elevado. Estamos hablando de que por lo menos consume cerca de un 20 o un 25% de lo que es el gasto del esfuerzo del corazón.
lo que lo vuelve pues muy sensible a estos efectos de la circulación, ¿no? De repente si hay ahora, cuando yo les digo hipoperfusión, de repente a mí suena un poco raro, pero podemos ver como consecuencia de estos temas de que cuando las personas tienen muchos problemas de colesterol, se van reduciendo el tamaño de las paredes de las venas, entonces la sangre circula menos, problemas de varices. Lo cierto es que esta isquemia pues va a ir produciéndose y como no hay nutrientes, comienza a lastimarse toda esta barrera de moco protector y con esto comienza a propiciar que comiencen a crecer bacterias, se liberen toxinas. Recordemos pues que al final en los intestinos es donde se forman las heces, entonces las heces pues no son limpias exactamente, ¿no? Son un caldo de cultivo, mejor dicho, donde hay bacterias, muchas buenas, muchas malas, y que también van a liberar sustancias tóxicas. También van a haber otras maneras, químicos que libera el cuerpo para tratar de compensar esto, que se llaman mediadores o sustancias vasoactivas, ¿no? Que por un lado pues van a conllevar a que haya un poco de presión a nivel de lo que es el tejido cardíaco y va a llevarnos a lo que es un poquito más peligroso, conocido como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Algunos lo habremos escuchado como sepsis o shock séptico. Al fallar, pues no solamente un órgano, sino fallando ya varios órganos, se habla ya de una insuficiencia orgánica de múltiples sistemas que nos podría conllevar a la muerte. Cuando se libera mucho estas sustancias químicas, pues pueden ocurrir que la liberación masiva sea poco antes del infarto y llevar un infarto completo, ya no solamente de un órgano, sino de todos, o enfocarse básicamente en el corazón. Lo cierto es que comienza a haber destrucción de tejidos y esto es lo que conocemos como necrosis. Puede inclusive esto apreciarse hasta unas 6 horas después de que la persona haya comenzado a presentar los síntomas. Claro que puede ser que uno comience a preguntarse, ¿no? Pero doctor, pensé que había dicho que era algo momentáneo este bloqueo. Eh, el bloqueo puede mantenerse, pero lo que pasa es que no es que exista una única vena, una única arteria que alimente una parte del cuerpo, en este caso del mesenterio, ¿no? Hay otras paralelas que van a ir compensando, pero de todas maneras el hecho de que se haya bloqueado implica que hay una parte que sí está sufriendo y que está generando los problemas. ¿Qué cosas podrían terminar generando esta dolencia, doctor? Eh, bueno, básicamente siempre estamos hablando de la alteración en el flujo de la sangre. Podemos estar hablando de problemas que se pueden dar principalmente a 3 niveles de estos vasos sanguíneos, ¿no? Lo que se llama el tronco celíaco, lo que es la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Ellos tienen todo un territorio sobre el cual van a trabajar, que en esta ocasión no es tan primordial saber todo el territorio, estaríamos en una clase de anatomía, pero lo importante es de que son aquellas que pueden ocasionar a que con la presencia de algunas alteraciones nos conlleven a este tipo de enfermedad. Hay algunos casos en particulares que hay que tener en cuenta que pueden ser confundidos con otra enfermedad que es conocida como la colitis isquémica. Bien, ¿y hay algún grupo que posea más riesgo a que esto le ocurra? Eh, es muy buena pregunta, porque a veces pensamos que puede pasar a todas las personas, pero en general podemos hablar de que hay personas que conforme pasa más la edad van a ser más susceptibles, como consecuencia de su estilo de vida. Se habla de pacientes mayores de 50 años, son los que están expuestos a mayor riesgo y que van a poder presentar diferentes tipos de bloqueos, de oclusiones, que se pueden ir ocurriendo de un momento a otro, ¿no? Aunque muchas veces los pacientes pueden no tener riesgos identificables, ¿no? Y simplemente estar desarrollando todo este dolor abdominal como consecuencia de la isquemia mesentérica. Y con todo esto, doctor, ¿cómo se podría saber si uno le está ocurriendo un ataque agudo de isquemia mesentérica?
Bueno, en realidad la manifestación más temprana y más distintiva de todas estas cosas siempre es un dolor, pero este va a ser un dolor eh, muy intenso, con ciertos hallazgos físicos, de repente mínimos en un comienzo, como les mencionaba, puede ser que el bloqueo sea un área pequeñita y hay otras ramas que están alimentando zonas paralelas. Digamos que en grupo no lo siente, pero sí una parte pequeña. Pues de repente la persona palparse desde lo que es su barriga, ¿no? Y lo que inicialmente puede comenzar a sentirlo blando, va a comenzar a sentir dolor a medida que comienza a palparlo un poco más. De repente, como les decía, está habiendo un bloqueo temporal del flujo de la sangre, entonces el corazón de alguna manera va a tratar de compensar, entonces la persona, aparte del dolor y de todos los químicos que se liberan como consecuencia de esto, pues puede experimentar un aumento en los latidos. Esto se conoce como una taquicardia leve. Estamos hablando de más de 100 latidos, de repente 105, 110, que conforme va avanzando la enfermedad, pues vamos a tener ya zonas en las cuales no les llega pues ni aire, ni nutrientes, ni nada. Entonces van a comenzar a morir. Y acá ya podemos utilizar la palabra necrosis, que nos va a conllevar pues justamente ya a desarrollar señales de lo que se conoce generalmente como la peritonitis, y el dolor ya se vuelve más intenso cuando uno palpa el abdomen. Es más, al momento de palpar el abdomen, pues la persona agarra y se defiende. Y eso es lo que le llaman signo de defensa, como si alguien fuese a pegarle en la barriga y ellos básicamente tratan de defenderse. El abdomen comienza a sentirse más rígido. Si uno quiere escuchar los sonidos que pudieran haber a través del intestino, va a ver que estos comienzan a disminuir o están ausentes. Luego, si hacemos otro tipo de pruebas con respecto a lo que es el material fecal, pues puede ser de que haya presencia de sangre, de repente está un poco disfrazada, dependiendo a qué nivel esté ocurriendo esta isquemia, y no se note nada. Pero lo cierto es que nos puede estar llevando también a desarrollar signos habituales de lo que es el shock, que si no se maneja adecuadamente puede llevar a la persona a que esté experimentando, ¿no?, la muerte, lamentablemente. Básicamente lo que les quiero decir es que van a comenzar a sentir pues un dolor bastante súbito, que básicamente nos puede estar inclusive dando ideas de temas de embolias, que sería un taponamiento a nivel de las arterias. eh, Aunque bueno, no es propiamente el diagnóstico, pero sí nos va a indicar cómo va evolucionando de manera gradual los bloqueos, no solamente a nivel de arterias, sino también a nivel de venas. Esto también se va a ver también con pacientes que tengan algunos antecedentes de malestares abdominales posteriores a ingerir la comida, que nos podrían hacer sospechar de lo que se conoce como una angina intestinal, ¿no? Que bueno, puede terminar al final justamente en estos bloqueos o trombosis arteriales. Y doctora, y a propósito de diagnóstico, usted mencionó hace un momento, con todo lo que una persona ha podido contar de lo que le está pasando, lo que está sintiendo, ¿es suficiente para hacer el diagnóstico? Bueno, hay que recordar que básicamente estamos viendo la barriga o el abdomen de la persona, y a veces me gusta compararlo como que yo quiero ver qué es lo que hay debajo de una cama. De repente, de manera indirecta, voy a poder saber qué es lo que está debajo de las sábanas, o qué está justamente debajo del matraz de la misma cama, pero no voy a tener una idea clara hasta que no pueda yo levantar las sábanas y entrar y mirar directamente. Entonces, acá en este caso, pues básicamente el diagnóstico va a ser un diagnóstico clínico, básicamente viendo los signos, los síntomas y todo lo que nos va a ir refiriendo el paciente. Claro que también se van a tomar algunas pruebas de laboratorio, pero nos vamos a guiar principalmente por ese tema del examen físico. Hay otras pruebas también que se pueden realizar, como lo que es la angiografía mesentérica o la angiotomografía. Si es que hubiese por ahí un tanto de duda respecto al cuadro, que por lo general más se define por un tema clínico, ¿no? Y es cuando se decide entrar de repente a sala de operaciones y ver qué se puede estar desarrollando.
Eh, Se puede también pedir lo que es una resonancia magnética. Esta es muy exacta para ver temas de oclusiones, sobre todo cuando están más próximas al corazón, pero no tanto así conforme se alejan los bloqueos del corazón, ¿no? Y doctor, ¿qué le puede esperar? ¿Cuál es el panorama para una persona que ya está confirmado que tiene esto? Eh, Eso es una gran pregunta también, porque al final no basta con decirle a alguien, tengo una gripe, ¿no? Sino qué debo esperar o qué me puede pasar. Eh, si el diagnóstico y el tratamiento pues no tienen lugar de un momento temprano, todo esto va a llevarnos a lo que es un infarto intestinal y con pero si esto se lleva a cabo a tiempo, pues definitivamente que el tema de infarto va a poder ser resuelto mucho más pronto, mucha más facilidad y las complicaciones para mortalidad, perforaciones de intestino van a ser mínimas en realidad, ¿no? Ahora, recordemos que si nos descuidamos, pues la mortalidad puede ser alta, o sea, puede llegar inclusive hasta un 70-90% de los casos. Entonces hay que prestar mucha atención a lo que corresponde al diagnóstico clínico para detectar bien ese tema de la isquemia mesentérica, ¿no? Que sobre todo porque debe trabajarse rápido. Y a veces las pruebas de laboratorio, pruebas diagnósticas toman más tiempo y salvo que sea muy necesaria e indicada por el profesional de la salud, va a primar siempre la parte clínica, los síntomas, el examen físico que se debe hacer antes de realizar cualquier procedimiento o cualquier otra indicación, ¿no? Y dígame, doctor, ¿cuáles serían bueno, los principales tratamientos que podríamos esperar ante este cuadro, ante esta enfermedad? Básicamente estamos hablando de tres tipos de tratamientos. Estamos hablando de un tratamiento quirúrgico. Acá básicamente los voy a mencionar para que les sean un poco más conocidos, que es como la embolectomía, tratar de revascularizar la zona para que pueda llegar la sangre. De repente, si es que ya hay una zona un poco más complicada, podemos realizar lo que se llama una resección intestinal. No necesariamente, pero podría llegarse a ese extremo. Pueden hacer su manejo angiográfico utilizando vasodilatadores o sustancias que ayuden a romper todos estos taponcitos llamados trombos, ¿no? Entonces se les conoce como la trombolisis. También podemos estar utilizando factores de anticoagulación o tratamientos antiplaquetarios, pero ya a largo plazo para prevenir de que se formen nuevos episodios. Y para complementar, cerrando nuestro tema, doctor, como siempre le pedimos un resumen de los conceptos clave, las cosas más importantes que hemos venido hablando en este podcast. Bueno, es muy cierto. De repente, como le decía, para todos no es familiar estos términos. De repente es primera vez que están escuchándolo. Y sí, vale la pena resaltar algunas cosas, ¿no? Recordar que mientras más temprano se haga el diagnóstico es mucho mejor para el paciente porque se van a reducir bastante lo que son las tasas de mortalidad de una manera muy importante. Recordemos que no solamente se va a limitar a la parte abdominal, a nivel de esta bolsa que recubre los intestinos, ¿no? Llamada mesenterio, sino que puede implicar otros órganos más, otras complicaciones más, estar afectando de repente a nuestro hígado, dependiendo de cómo haya evolucionado el cuadro, ¿no? Recordemos que al comienzo es un dolor mínimo porque lo que es pequeño, pero cuando comienza a mantenerse ese bloqueo por más tiempo, pues comienza a haber mayores complicaciones. En ocasiones es necesario hacer lo que se llama una exploración quirúrgica. Esto según la intensidad de los síntomas y según la evaluación por el profesional de la salud que esté examinando al paciente. Por lo general esto ya lo está examinando ya en emergencias por la intensidad del dolor. No en vano es que se le considera como un tema agudo, ¿no? Y siempre se va a buscar signos de inflamación peritoneal, ya que podemos estar sospechando sobre un tema de peritonitis, un tema de perforaciones, que son cosas que ponen en riesgo la vida de la persona y
desencadenan en la muerte prácticamente, ¿no? Hay algunos casos en los cuales sí podría ser indicado el tema de algunas pruebas de imágenes como la angiografía o la angiotomografía, no siempre, porque recordemos que lo ideal acá va a primar siempre es el criterio diagnóstico del especialista. Y bueno, recuerda que las opciones que se manejan para poder tratar esto es la embolectomía, o sea, tratar de sacar ese bloqueo, tratar de hacer que llegue la sangre de otra forma, ¿no? Con una revascularización y en el caso de que ya alguna parte esté muy dañada, pues vamos a tener que simplemente mediante un proceso quirúrgico retirarla, ¿no? Hacer una resección de esa. Excelente, doctor. Bueno, como siempre, ha sido un gusto poder compartir este tiempo con todos los oyentes del podcast. ¿Algunas palabras finales que quiera compartirnos, doctor? Eh, Agradecer siempre por el tiempo que comparten acá con nosotros. Esperemos de que les agraden toda esta iniciativa que tenemos de poder ir colaborando con todas las personas que pueden tener algún tipo de dudas. Bueno, por lo menos ya saben qué hacer o entender de que es una emergencia y que tienen que ir corriendo para el hospital. Muchas gracias a todos, entonces, será hasta el próximo episodio. Muchas gracias.